Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Saludos, saludos en Cristo. Estamos en su programa El Pan Verdadero Internacional. Este es un programa de estudio bíblico, un programa de comentarios, un programa en el cual tratamos de encontrar el sentido espiritual a las líneas bíblicas. Ya hemos comentado acerca de dos doctrinas neurálgicas para el pueblo de Dios. Hablamos durante 5 horas acerca de las finanzas. Y luego hablamos unas 4 horas más, esto representa aproximadamente 2 meses, acerca de el oficio pastoral. Es justo que hoy nos dediquemos a hacer algunos comentarios bíblicos sobre el apóstol. Es que me preguntan mucho si el apóstol existe para nuestros días, me preguntan si el apóstol está vigente, si podemos creer en el ministerio apostólico. Unos dicen que sí existe, otros dicen que no, otros tienen sus propias conjeturas, otros han generado teologías acerca de este oficio. Pero no es importante lo que la gente dice. Lo importante es lo que Dios dice sobre este tema, obviamente. El texto áureo, el texto principal para analizar este tema, lo encontramos en Efesios 4:11. Ustedes lo conocen. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya pueden darse cuenta ustedes que ninguno de los oficios expresados en Efesios 4:11 tiene fecha de caducidad. No hay ningún asterisco, no hay una nota al pie de página, no hay ningún llamado de atención contextual, así que podemos definir que todos ellos están activos. El asunto es cómo los encontramos de una manera bíblica, sin, como se dice en teología, sin pellizcar el texto. En los institutos bíblicos así se le llama a esa acción de querer estirar los textos y hacer que ellos digan lo que nosotros queremos que ellos digan. Así que trataremos, como les dije anteriormente, de darles lo mejor, lo más claro que nosotros podamos entender sobre las líneas bíblicas. Gracias al canal Peniel, gracias a todos los que están detrás de cámaras, gracias a todos los que hacen posible, a todos los que tienen el ser y qué hacer del trabajo televisivo. Gracias por permitirnos este privilegio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y te bendigo. Gracias, Señor, porque yo no sé a cuántas personas vamos a afectar de manera positiva con estos comentarios. Vengo representándote a ti y a tu palabra. No vengo en mi nombre, ni vengo en mi poder. Vengo en tu nombre y vengo en tu poder. Necesito que tú me ayudes a platicar con tu pueblo, a conversar con tu pueblo sobre estos textos, en estos comentarios. Gracias, Señor. Gracias por los que oyen, gracias por los que ven, gracias por todos aquellos que están conectados en este momento, los que están ahí en su casa, en una habitación, en la sala, los que están cenando, todos donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, y gracias también por la señal maravillosa del canal Peniel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Muy bien. ¿Existen los apóstoles? Bueno, sí existen. Pero, ¿dónde están? Están en la Biblia. Vamos a tratar de hacer exégesis. ¿Qué es una exégesis? La exégesis es cuando uno saca de lo profundo a la superficie. Eso es hacer exégesis en términos sencillos. Es tratar de mirar lo que hay debajo del texto. Es tratar de ver lo que hay ahí en esas líneas subyacentes. Están muchas veces el mayor peso y significado de la palabra del Señor. Hay cosas que no saltan a la vista, como también hay otras cosas que sí, pero hay cosas que hay que buscarlas más abajo. Lo primero que quiero decirles es que en el Pan Verdadero Internacional sí creemos en el ministerio apostólico, pero nosotros tenemos acá una clasificación de los apóstoles. Número 1, los apóstoles del Cordero. Apóstoles del Cordero. Número 2, los apóstoles de
La iglesia primitiva. Los apóstoles de la iglesia primitiva. Número 3. Escucha bien esta clasificación. Siervos de labor apostólica. Siervos de labor apostólica. ¿Qué somos nosotros? Los que estamos en este tiempo. Cuando digo nosotros no me estoy refiriendo a mi persona, sino a nosotros, la iglesia del Señor. Somos los que estamos en este tiempo, amados hermanos, sirviendo a Dios. Siervos de labor apostólica. Número 4, los falsos apóstoles. Y número 5, estos son los más divertidos. Estos son los que dan risa. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a repetirlos. Los apóstoles del Cordero, los apóstoles de la iglesia primitiva, los siervos de labor apostólica, los falsos apóstoles y los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a tratar de estudiar cada uno de los grupos apostólicos que nos enseña la Biblia. Ya de hecho, con esta clasificación, ustedes pueden ir imaginando el bosquejo que traigo para ustedes en este día. Vamos a ver con el grupo número 1. El grupo número 1, ¿quiénes son? Los apóstoles del Cordero. ¿Quiénes fueron estos? Bueno, los discípulos de Cristo que compartieron, que interactuaron con Él durante 3 años y medio en su ministerio terrenal. Después de interactuar con el Señor, ellos fueron convertidos en apóstoles. O sea, cuando el Señor vuelve al cielo, después de su ministerio, después de su misión, vuelve a los cielos, entonces Él comisiona a aquellas personas que estuvieron cerca de Él, a las cuales Él mismo escogió. Vamos a ver en Lucas 6:13, tengo este texto, Lucas 6:13. Si quieren ustedes podemos leerlo desde el 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí están los 12 hombres que el Señor escogió. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los apóstoles del Cordero. Porque fueron los hombres que estuvieron cerca de Él. Vamos a hacer algunos comentarios. La gloria, el privilegio, la unción, la experiencia, la altura, el quilataje ministerial que tuvieron estos hombres, ningún otro hombre lo vivirá sobre la tierra. Este es un privilegio para estos príncipes. Gloria al Señor. No hay otro hombre que pueda decir o que pueda tratar de igualarse a estos hombres. Este es un privilegio divino, estar cerca del Señor y formar parte de ese selecto grupo, de discípulos que fueron después convertidos en apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Apóstol viene de una palabra que en griego se pronuncia apostelo. Si usted anticipa el prefijo ex, o sea, ex, ex, entonces dirá ex apostelo. ¿Qué significa esto? Enviado afuera. Ese es un apóstol, alguien que ha sido enviado. Si es ex apostelo, enviado fuera, o sea, enviado a las naciones, enviado a los territorios allende de las fronteras geográficas de la nación. Muy bien. Esos fueron los hombres que llevaron el Evangelio, que esparcieron el Evangelio
que comunicaron el Evangelio en la iglesia primitiva. Todos los apóstoles del Cordero. Tenemos un segundo comentario. En algunas denominaciones se explica que no hay apóstoles hoy día porque los apóstoles de los cuales estamos hablando, que son el selecto grupo de los apóstoles del Cordero, cumplieron ciertos requisitos que están registrados en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Estos requisitos los compartió Pedro, ¿verdad? Y estos requisitos son, hombre, haber recibido, por ejemplo, las enseñanzas de los mismos labios de Jesucristo, haber sido testigo presencial de los milagros de Cristo, haber visto su resurrección, haber visto su ascensión. Y bueno, Pedro comienza a disertar sobre el asunto y esto se convierte en una camisa de fuerza para el ministerio apostólico. Muchos piensan que esos requisitos que Pedro pedía solamente lo podían cumplir los contemporáneos. Vamos a hacer comentarios sobre eso, pero vamos a ver qué fue lo que Pedro pidió como requisito para ser apóstol. Trasladémonos al libro de los Hechos y vamos a leer. Esto es algo muy lindo porque, bueno, se estaba escogiendo al sucesor de Judas y querían pues que fuese algo lo más apegado a escritura y ministerio, lo más apegado a conveniencia para la predicación de la palabra del Señor. Dice en Hechos 1:21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí están implícitos todos los requisitos, la camisa de fuerza que puso el apóstol Pedro. Número 1, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, se refiere a todas las predicaciones, a todas las visitas al templo, a las visitas a las ciudades, las visitas a todos los territorios donde Jesús predicó, dice, comenzando desde el bautismo. Implícitamente nos está diciendo los que contemplamos el bautismo de Jesús, hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Imagínense. Punto inicial, el bautismo de Cristo, precisamente su revelación, cuando se abre el cielo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es ahí el punto de partida, el banderazo, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, los 3 años y medio completos, con todas las altas y bajas que se sufrieron en ese ministerio poderoso de Jesús. Tenían que ser testigos presenciales de todos estos hechos. Iban a escoger hombres que cumplieran esos requisitos. Entonces tú vas a alguna iglesia y te dicen: te fijas, ya no hay apóstoles. Porque ¿cuál de los apóstoles de hoy cumple los requisitos expresados por Pedro? Obviamente ningún apóstol de hoy cumple los requisitos expresados por Pedro. Porque esos requisitos estaban circunscritos a los apóstoles del Cordero. Ese es el primer círculo. Los privilegiados, yo le llamo los príncipes, los apóstoles del Cordero. Fíjense ustedes que cuando Judas cae de su oficio, pues Pedro, preocupado por el número 12, porque el 12 para el pueblo representa gobierno. Recuerde que estamos en un contexto judío, estamos en un contexto eminentemente judío. Ya se dio el sacrificio de Cristo, ya pasó esa profecía mesiánica, ya Él fue recibido arriba, pero el contexto histórico aún sigue siendo judío. Entonces quedaron 11 y Pedro, bueno, preocupado por este número, el 12, que representa gobierno, tal y como Cristo lo instituye,
Dice, vamos a elegir a uno. Y bueno, escogieron a dos hombres que no se les niega su altura, no se les niega su dedicación, su devoción, ¿verdad? Y ellos fueron a José, que le decían también Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Este José tenía con un sobrenombre que se le llamaba Justo, y también le decían Barsabás, pero era el mismo José. Y también el otro hombre que se llamaba Matías. Muy bien. Eligieron y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue contado con los 11. Aquí hay algo muy especial para un estudiante de la Escritura. Matías, en este texto que estamos leyendo, estamos hablando de Hechos 1:23, es el único texto donde aparece Matías. También en el 26, pero este es el único apartado bíblico donde Matías aparece. Cuando lo nombran como candidato y cuando aparece ya electo para ser contado con los 11. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama hapax legomenum. ¿Qué es un hapax legomenum? Es cuando una persona aparece una sola vez en un cuerpo escrito. Matías pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque, como le digo, no se le puede quitar lo suyo. Fue contado con los 11 y era un hombre que, según el criterio pedrino, era un hombre que merecía ser contado entre los apóstoles del Cordero. Pero Dios tenía otros planes. Lo que pasa es que ustedes saben que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. O sea, sobre lo que has dicho que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa revelación que te la reveló el Espíritu, es que yo voy a edificar mi iglesia. Y a ti te daré las llaves. ¿Qué son las llaves? Las llaves es una simbología, una representación de que Pedro iba a ser, como así sucedió, el primer predicador de la iglesia primitiva. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que Pedro tenía la autoridad apostólica total. Era el puntero, era la punta de lanza de todo el ministerio apostólico. Él estableció los parangones y según esto se escogió a Matías. Pero la voluntad de Dios era otra persona. Sin embargo, respetó lo que Pedro había hecho. 8 capítulos después, en el libro de Hechos, vamos al capítulo 9, hay un hombre que es un asiduo perseguidor de la iglesia, malo como él solo. La Biblia dice que respiraba odio y a mí me gusta imaginármelo también transpirando odio. Y este hombre fue el que, en el capítulo 9, viendo la conversión de Pablo, este hombre era el que Dios tenía, oigan bien, escogido para que sucediera a Judas. Lo que pasa es que Pedro se adelantó, pero al que Dios tenía escogido, era a un joven llamado Saulo de Tarso, que después llegó a llamarse el apóstol Pablo. Y miren, esto es lo lindo. Aunque él no estaba de acuerdo, pero Dios respetó la autoridad delegada a Pedro. Dios respetó la idea de Pedro. ¿Era una buena idea o mala idea? Pues no estamos para esto, pero
No era lo que Dios quería, no era la voluntad perfecta. Podríamos hablar de voluntad permisiva si ustedes quieren. Dios lo permitió, pero no era su voluntad perfecta. Eso sucede muchas veces. Dios permite cosas, pero no es la voluntad perfecta de Él. Es una línea, es una caña de pescar, una línea casi imperceptible. Cuando es que Dios está permitiéndome que yo haga algo y cuando es que Él está completamente de acuerdo. Voy al punto. Cumpliendo los requisitos de Pedro, entonces Jesús se le aparece a Pablo para que Pablo lo pueda ver. Así como Jesús se le apareció a ellos, bueno, también se les aparece a Pablo. Luego recibe del mismo Jesús, de los labios del mismo Jesús, la gran comisión que tengo reservado para un pueblo, para los gentiles. Ustedes lean, estoy parafraseando, ustedes lean el capítulo 9 de Hechos. Luego sucede un milagro, lo deja ciego. Y subsiguientemente sucede otro milagro. Le da una profecía que vaya a un lugar, a una calle que se llama La Derecha, ahí va a encontrar a un siervo de Dios, este orará por ti y recuperarás tu vista. O sea, todos los requisitos. Recibió un milagro, escuchó la voz de Dios, vio una luz y esa luz lo cegó. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, ustedes conocen la historia, Pablo se dedicó a estudiar, Pablo se dedicó a prepararse y luego apareció como un gran defensor de la fe que anteriormente él asolaba. Así que nosotros vamos a ver la palabra, podemos contar, ¿qué les parece? Claro, con confianza. Podemos contar a Pablo como el apóstol número 12. Aunque aparece Matías, pero es un hapax legomenon, solo ahí aparece. No se dice más de él. Entonces, no creo que estemos reñidos con la exégesis si a estos 11 le añadimos al apóstol Pablo, que universalmente, en todas las teologías, el apóstol Pablo está reconocido como un apóstol. Cuando digo en todas las teologías, me refiero a las teologías que manejamos en nuestro ambiente evangélico, todas las denominaciones, pero también me refiero a las teologías de la gran ramera, a las teologías de las doctrinas exóticas. Todas las teologías reconocen a Pablo como un apóstol. Así que es justo que lo contemos con los otros 11. Aquí en el Pan Verdadero nosotros creemos que el apóstol Pablo forma parte del círculo de los apóstoles del Cordero. Claro que sí. Ese encuentro, cuando iba camino a Damasco, marcó todos los lineamientos pedrinos, o sea, todo lo que Pedro dijo, respetó el Señor para que nombraran a su apóstol a los gentiles. Qué lindo. Este es el primer círculo, ese círculo cerrado. Ahora viene algo más divertido, la verdad es que es algo más divertido. Cuando la persona que no es creyente escucha la palabra apóstol, la persona que no tiene teología, la persona que no tiene conocimiento bíblico, inmediatamente conecta, hay una conexión. La palabra que escucha, inmediatamente la conecta con estos 12 apóstoles, que seguramente ha visto en imágenes por ahí o vive en una ciudad o en algún pueblo o en alguna aldea, alguna comunidad que se llama como alguno de los apóstoles. En San Pablo, en San Felipe, en San Bartolomé, en San Judas, no sé. Entonces cuando las personas oyen yo soy apóstol, inmediatamente, estoy hablando de las personas sin teología, inmediatamente conectan con los apóstoles del Cordero y dicen, pero ¿cómo te atreves a compararte con un apóstol de la magnitud de los que anduvieron con Cristo? ¿Qué es lo que te pasa? Estás completamente
desvariando en tu cabeza. Es que es imposible no hacer la conexión. La conexión la gente la hace. Por eso le dice, ¿cómo te voy a creer a ti que tú eres un apóstol? Si yo te conozco desde niño, sé todo lo que has hecho en tu vida, a mí no me engañas. Tú lo que eres es un farsante, un atorrante, un fantoche. Estoy hablando de la gente sin teología. Estoy hablando de la gente que no conoce Biblia. Y permítanme repetir, quiero llover sobre mojado, quiero abundar sobre el tema. Es que ellos hacen la conexión y esa conexión es lo que hace que se invalide el oficio. Hay muchos que dicen, no, yo no creo si esos apóstoles, el último fue Pablo, de los que anduvieron con el Señor. Tienen razón en cierto sentido, ya lo hemos venido estudiando. Estamos en el círculo de los apóstoles del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta dónde llevamos esta conversación? Los apóstoles del Cordero. Un círculo único. Ya les dije yo lo llamo los príncipes. Y repito, el poder que ellos tenían, la unción, el privilegio, solo el hecho de haber sido contado entre los 12 que anduvieron con el Maestro, ese era un privilegio único en la iglesia primitiva. Se les nombraba, oigan bien, los padres de la iglesia. A medida que ellos fueron expandiendo el evangelio, ya les dije, ex apostelos, enviados fuera. A medida que ellos fueron expandiendo el evangelio, ellos fueron nombrados los padres de la iglesia primitiva. Pero, ¿qué sucede? Que cada uno de ellos murió, pagando con su vida, voy a repetirlo, pagando con su vida el evangelio que ellos predicaban. O sea, el mensaje que ellos creyeron, lo testificaron, lo sellaron con su propia sangre. La sangre de Cristo, la sangre de los mártires y la sangre de sus predicadores. ¿Les parece que un apóstol de los de hoy día merece la consideración, merece el privilegio o merece el sitial que ocupan estos hombres? Por favor, obviamente que no. Obviamente que no. El problema es que hoy día tenemos a algunas personas que se dicen ser apóstoles, que quieren la gloria de estos apóstoles del Cordero. Y es ahí el problema. Es ahí el problema. Que ellos no quieren el trabajo, ni quieren el oficio, ni quieren el sacrificio de los apóstoles del Cordero. Ellos lo que quieren es la gloria, el nombre, la unción, la envergadura. Dios mío, me faltan palabras que tuvieron estos hombres. Estos hombres no se enseñorearon de la iglesia. Estos hombres no pensaban que la iglesia estaba para servirles a ellos. Ellos estaban sirviendo al cuerpo de Cristo. Ellos estaban sirviendo a la iglesia. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Es ahí donde tenemos que quitar el punto de contacto. No, los apóstoles del Cordero quedaron en la historia escritos con letras de oro cada nombre, así que es una manera de decirlo. Así que ya no hay más de estos. Ya no hay más. Ese círculo quedó atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Me he dado la tarea de investigar varios sitios en internet para que ustedes vean cómo murieron los apóstoles. O sea, cómo ellos ofrendaron sus vidas por el evangelio que abrazaron, por la ministración que Jesucristo les hizo. Los ungió, oró por ellos, San Juan 17. No solamente te ruego por ellos, sino que te ruego por los que han de creer a través de ellos.
oró por ellos, los ungió y los envió. Y ellos, al igual que su maestro, al igual que Jesús, entregaron sus vidas en sangre. También fueron sufrientes y sangrantes, como su Señor Jesús. Bueno, de Judas es que la Biblia habla que murió ahorcado. Mateo 27, del 3 al 5, dice que murió ahorcado. Dice que también devolvió el dinero. En Hechos 1:18 dice que con ese dinero compró una propiedad y ahí en esa propiedad, presionado por los demonios, presionado por la conciencia, se ahorcó. Esto lo tenemos en Hechos 1:18 y Mateo 27, del 3 al 5. De la muerte de los otros apóstoles, hermanos, no hay en la Biblia un registro. Pero la tradición de la iglesia, en los anales históricos de la iglesia primitiva, hay información acerca de cómo ellos murieron. Vamos a ver. Santiago, el hijo de Zebedeo, al cual se le llamaba el mayor, murió atravesado por una espada. Lo mató Nerón. Nerón, después de incendiar Roma, que decía que la culpa es de los cristianos, la tradición dice que mató a Santiago. Lo atravesó con una espada. Esto sucedería más o menos en el año 44 después de Cristo. Luego tenemos el apóstol Pedro. Esto para que ustedes vayan tomando nota. ¿Cómo es que estos apóstoles se han coronado de gloria prácticamente? Dieron sus propias vidas por el Evangelio. Ahora usted mismo puede ir comparando con los apóstoles de hoy día a ver si ellos también están dispuestos a dar sus vidas. Pedro murió, según la tradición, siempre en Roma, crucificado. Con una cruz invertida, dicen unos, y otros dicen con una cruz en forma de X. La tradición dice que él replicó: no, yo no soy digno de morir como mi maestro. Así que le dieron vuelta a su cruz, la cabeza quedó hacia abajo y así murió. También Nerón, también en Roma. Lo que pasa es que, como no hay ningún registro bíblico, me he dedicado a la tarea de investigar y aquí lo tengo. Sin embargo, en internet hay cantidad de artículos y videos sobre esto. Andrés murió en Grecia. ¿Cómo murió? Crucificado. Solamente que la tradición dice que Andrés no lo clavaron, sino que lo amarraron, y también, al igual que Pedro, en una cruz invertida. Toda su sangre llegó a su cabeza. En esa posición el cuerpo puede aguantar, según la ciencia médica, aproximadamente 30 minutos. Así murió Andrés en Grecia, en una ciudad que se llamaba Epatras. Ok, Juan fue el único que murió de una muerte natural. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Ahí recibió él, pues, el libro de lo que hoy conocemos como Apocalipsis. Pero se dice que ya muy anciano regresó a Éfeso, donde murió. Muy avanzada la edad, quizás 100 años. Quizás 100 años, pocos menos, pocos más, eso no hace alguna diferencia. Pero Juan fue el único que murió de viejo, como decimos nosotros. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué a este? Hablando de Juan, refiriéndose a Juan. Y el Señor le dijo: y si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Y en cierta manera, Juan quedó porque él vio el retorno de Jesucristo en una visión, el Apocalipsis que nosotros tenemos al final de nuestra Biblia. En cierta manera, lo que Pedro le pregunta y Jesús responde es una conversación profética acerca de este varón. Juan murió en el exilio. Permítame, hermano, no vaya a creer que creo que fue Dionisio, me disculpan los historiadores, no tengo exactamente el dato, pero creo que fue Dionisio, uno de los emperadores romanos, que
tenía fama de ser misericordioso y a los ancianos no los sacrificaban como tal, no los llevaba al sacrificio para matarlos. A los ancianos condenados les aplicaban este tipo de penas, que vaya a morir en el exilio, que vaya a morir en una isla desierta o XYZ. Mandaron al apóstol Juan a Patmos, pues le perdonaron la vida, todo estaba en las manos del Señor para que pudiese escribir esta joya que nosotros tenemos hoy día como lo es el Apocalipsis. Felipe muere en el año 80 en una ciudad que se llama Hierápolis. Ahí murió Felipe. No hay un dato exacto de cómo él murió. Bartolomé fue desollado. Le quitaron la piel como cuando usted toma un banano y le quita su cáscara. Bartolomé pagó así el precio de su predicación, desollado en una ciudad que se llama Albanópolis, también en Grecia. ¡Wow! Fue tremendo. Yo no me imagino esa muerte por predicar el Evangelio. Ya ustedes van sacando sus cuentas, me imagino. Estos sí son apóstoles, ha de decir usted, por supuesto, estos son los apóstoles del Cordero. La primera clasificación que hoy le traemos acá en el pan verdadero internacional. Tomás, este es muy, muy conocido. Tomás murió en la India y de este hay una fecha exacta, 3 de julio del año 72 después de Cristo. Murió en la India, en un monte que se llama Chennai. Este monte, él pues recurría mucho a este lugar, iba mucho a este lugar para orar. Ahí lo mataron atravesado a espada. Tomás, en la India. Mateo, otro que le fue muy mal. Mateo, escuchen bien, según lo que yo investigué, ustedes pueden investigarlo por su cuenta. Unos dicen que murió quemado, lapidado, o sea, apedreado, decapitado, apuñalado. Y bueno, ¿qué le parece con esas 4 posibilidades? Quemado, apedreado, decapitado, apuñalado, en la zona de Etiopía por el año 60 después de Cristo. Yo también había escuchado otra versión. Lo que pasa es que, como les dije, no hay un registro bíblico, hay mucha historia. Escuché a un historiador que dijo que a Mateo y a Felipe los enterraron vivos en el desierto y solamente dejaron el cuello por fuera. Y entonces ahí, en la misma zona de Etiopía, ahí ellos pues murieron picados por todas las alimañas del desierto durante la noche. Ustedes saben que el hábitat natural desértico, pues todas las alimañas y animales duermen durante el día y en la noche salen a cazar y salen a buscar comida. Eso lo escuché de un historiador hace muchos años, pero también otros que investigué, imagínense, quemado, apedreado, decapitado, apuñaleado, qué comparación con los apóstoles de hoy, ¿verdad? Que hoy quieren solo gloria, pero no quieren oficio. Quieren solo gloria, pero no quieren historia. Santiago el menor. Todas las tradiciones dicen que fue arrojado desde el templo. Cayó vivo y fue muerto a puntapiés. Fue muerto a puntapiés porque después de su caída aún estaba vivo. No sé cuántos huesos quebrados, su columna vertebral. Imagínense, arrojado desde el pináculo del templo y después muerto de esa manera. Judas Tadeo murió en Persia. ¿Sabe cómo lo mataron? Increíble. Le aplastaron su cabeza con un mazo. Aplastaron la cabeza de Judas Tadeo por predicar la palabra del Señor allá en la zona de Persia, lo que hoy es Irán, Irak, toda esa zona.
ahí fue muerto. Ya se llamaba Persia en este tiempo. Ahí fue muerto el apóstol Judas Tadeo. ¿Y sabe cómo mataron a Simón? Lo mataron aserrado. Lo partieron en dos como una sierra. De Matías no hay un registro seguro, pero dicen que Matías fue muerto también a pedradas. Y del apóstol Pablo, pues lo más común es que murió en Roma y lo mataron también decapitado en el año 68. Aquí tenemos nuestro primer círculo con estos campeones. Claro, la gente ve esta historia, la gente oye estos comentarios y luego mira a aquel fulano que hasta era vecino mío y ahora sale diciendo que es un apóstol. Y luego conocemos nosotros este tipo de comentarios y este tipo de citas bíblicas. Y nosotros decimos, pero qué locura la de este hombre. ¿Cómo se va a comparar con San Felipe? ¿Cómo se va a comparar con Santiago? ¿Cómo se va a comparar con San Juan, con San Pedro? Es una locura. Pero no. Aquí tenemos los apóstoles del Cordero, únicos. Sus nombres van a estar escritos en la Nueva Jerusalén. Ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué les ha parecido este primer grupo? Es el primer grupo, los apóstoles del Cordero. Al morir estos hombres, su legado siguió adelante. De la misma manera que al morir Jesús, su legado siguió adelante en la persona de sus apóstoles. Luego mueren sus apóstoles, sus apostelos, sus exapostelos, mueren y la predicación de ellos no quedó en vano. Hubieron apóstoles en la iglesia primitiva. Gente que estos hombres ganaron con su testimonio, ganaron con su predicación. Hubieron apóstoles. Y esta es la segunda clasificación que yo les traigo. Apóstoles de la iglesia primitiva. También fueron enviados a predicar. Eran hombres que estaban dispuestos también a dar su vida por el Evangelio. Eran hombres que, por favor, tenían una alta concepción de lo que era Jesús. Fueron lo que se llaman los padres de la iglesia. Estos son los apóstoles de la iglesia primitiva. Recibieron el mensaje de los apóstoles del Cordero, abrazaron la fe y proyectaron la fe hacia el futuro. Ahí tenemos un texto, vamos a ver, que la Biblia lo reporta. Hechos 14:14 dice, y cuando estaban, vamos a ver, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estos son apóstoles, hombres enviados a predicar. Aquí, por ejemplo, a Bernabé se le llama como un apóstol. Bernabé y Pablo estaban predicando en Listra. Pablo iba a ser apedreado y estaban ellos dos. Hubieron grandes hombres, Timoteo, Tito, Filemón, todos los que recibieron cartas del apóstol Pablo, todos aquellos hombres grandes de la iglesia primitiva, ellos también esparcieron el evangelio. En su huida, cuando eran perseguidos, ellos iban predicando. Esta es otra forma de apostolado. Pero ya en la iglesia primitiva, ya este es otro segmento. Ya aquel segmento de los del Cordero quedó atrás en la línea del tiempo.
de 70 años, 80 años, 90 años después de Cristo. Entonces ya tenemos otros hombres que recibieron la cruz y la llevan, la siguen, la proyectan, la predican en todo lo que es el Asia Menor. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles de la iglesia primitiva. Bendito sea Dios. En Hechos 9:36 ahí está la historia de Dorcas, Tabita, que fue resucitada. Y esta historia nos narra, nos explica la misma Biblia que Tabita significa gacela. Esta mujer realizó obra de misionera. Esta mujer fue objeto de un milagro glorioso. Regresó de los muertos. No se escandalicen por lo que les voy a decir. Hay algunas teologías, no el pan verdadero, pero se los brindo a ustedes como una información. No el pan verdadero, no este programa, no nosotros acá en esta exégesis, pero hay algunas teologías donde se consideran estas mujeres como apóstoles también, femeninas. ¿Qué les parece? Y no son teologías de género, ni siquiera se pensaba en las diferencias de género en ese tiempo. Es que la labor que ellas hicieron, y si nosotros nos supeditamos al significado estricto de la palabra apóstol, ellas también fueron enviadas. Imagínense Priscila y Aquila. Imagínense cómo fue ministrado Timoteo. Su abuela Loida lo ministró, Eunice. O sea, hubieron mujeres grandes trabajando en la obra misionera en diferentes áreas. Por eso es que algunas teologías, pues, muy consecuentes, muy, ¿cómo le diría?, de mucha misericordia para con el género femenino, le dan a ellas el título apostólico. No estoy diciendo que existen, estoy dando solamente una información entre comillas, ¿de acuerdo? Esto es un asterisco. Pero para que vean ustedes que también en la iglesia primitiva también hubieron apóstoles. En la iglesia primitiva también hubieron hombres que fueron enviados. ¿Cómo le llama la iglesia católica a estos hombres? Le llaman los padres de la iglesia. Tertuliano es uno de los que escribe mucho acerca del tema. Y todos los historiadores, Flavio Josefo, 100 o 200 años después, si ustedes quieren, se estaba hablando de la grande obra que hicieron estos hombres y mujeres, ya no solamente hombres, sino hombres y mujeres, por el engrandecimiento de la obra de Dios. Leí una vez un texto donde había un relato impresionante. Se dice que en el circo romano, pues sacrificaban los cristianos, esto todos lo entendemos, pero dicen que, creo que es Flavio Josefo el que lo enseña, no estoy muy seguro en realidad, pero uno de los grandes historiadores, dice que la gente estaba sentada en las graderías del Coliseo romano y pasaban a los creyentes en grupos y soltaban tigres de Bengala o soltaban leones que tenían una semana sin comer o tenían más tiempo sin comer. Y estos leones, sus bigotes felinos, percibían, no sé si el aroma, la sensibilidad de esta especie, percibía el aroma de la carne tierna de los bebés. Y se abalanzaban principalmente sobre los bebés primero para después devorar la gente adulta. Enardecida la multitud, una masa enloquecida, gritaban deseosos de sangre. Pero los hermanos, en vez de salir corriendo, los hermanos, en vez de suplicar misericordia o en vez de negar al Cristo de la gloria, los hermanos se juntaban y comenzaban a cantar. Y dice la historia
de este historiador, valga la redundancia, que cuando los leones se abalanzaban sobre los hermanos, mucha gente en las graderías abrían los ojos espirituales y se miraba que las almas salían en un abrir y cerrar de ojos, salían de los cuerpos de estos hermanos, de tal manera que las fieras cuando los abalanzaban, finalmente ya solo se encontraban con el cuerpo. Es increíble, esto está registrado. Esto no es doctrina, esto es parte de la historia, está registrado y yo se los traigo a ustedes para que ustedes conozcan estos bemoles de la historia, ¿verdad? De la iglesia. O sea que la historia de la iglesia está edificada sobre sangre. Primero la sangre de Cristo, luego la sangre de los mártires, la sangre de los apóstoles de la iglesia primitiva. Increíble. Ahí tenemos ancianos, por ejemplo, como Policarpo, que fue martirizado, y otros muchos que ni usted ni yo conocemos, que trabajaron en pro del engrandecimiento de la obra de Dios. Este es el otro grupo selecto. Después de los 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero, la carga de unción y de predicación pasa a todos esos hombres de la iglesia primitiva. Estos fueron los que diseminaron el evangelio por toda el Asia Menor. Estos fueron los que predicaron en toda el Asia Menor, de todas las iglesias que se fundaron en esa zona, de las cuales las 7 principales son las mencionadas en el Apocalipsis. No fue que solo fundaron 7, sino que esas fueron las que representan de una u otra forma la vida de la iglesia a través de todas las épocas. Increíble. Increíble. Dice también la historia, no lo voy a omitir, dice la historia que la gente en la gradería del Coliseo romano, donde se hacía este circo, al ver semejante testimonio, se levantaban de las graderías y se arrojaban a la arena confesando a Cristo como Señor y Salvador. Y eran devorados también. Por eso es que Nerón decía, estos cristianos, cuanto más trato de liquidarlos, más se multiplican. Es increíble el poder de Dios. La iglesia siempre que ha sido probada, que ha sido sacudida, la iglesia se expande, la iglesia se multiplica. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otro asterisco para comentarles interesantísimo. Lo manejamos acá en el Pan Verdadero. Esto sí lo enseñamos nosotros. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Ustedes han oído hablar de la ventana 1040. Incluso hay canciones de la ventana 1040. Más de 2.000 millones, dicen ellos, de seres humanos que no han escuchado el nombre de Jesús, que no lo tienen en sus libros, en los anales históricos de cada región, etc. Pero resulta que la ventana 1040, el área geográfica de la ventana 1040, es el área donde tuvieron impacto los discípulos del Cordero y también donde tuvieron impacto la gente de la iglesia primitiva. Ellos estuvieron predicando Persia, la India, la costa mediterránea, el cacho del África, que es la región de Etiopía, en el canal de Suez. Todo eso fue predicado por los apóstoles del Cordero y también por los apóstoles de la iglesia primitiva. Lo que pasa es que ellos tampoco quisieron recibir a Cristo, entonces la predicación se diluyó en el tiempo. Así que probablemente lo estoy diciendo por lo siguiente. Tengo que contárselos, porque para eso lo traje a colación. Lo estoy diciendo por lo siguiente, porque hay personas que dicen, hey, yo todavía no me voy a convertir si falta todavía que se evangelice la ventana 1040. Falta mucho tiempo, son más de 2.000 millones de personas los que están ahí. Voy a dar un poco más de tiempo, dicen ellos. Esos ya fueron evangelizados. Somos nosotros los últimos. Somos nosotros
Las ovejas del otro redil que mencionó Jesús somos nosotros. Así que, bueno, para esta primera hora, creo que vamos a llegar hasta acá. Los apóstoles del Cordero, el selecto círculo de los apóstoles del Cordero y luego los apóstoles de la iglesia primitiva. ¿Verdad? Yo estoy seguro que no le ven ninguna correspondencia a los apóstoles de hoy día. Ninguna correspondencia, ¿verdad que no? Bueno, vamos a venir una hora más en la otra semana comentando sobre la bendita palabra del Señor. Les amamos, les amamos. Busquen una iglesia donde se predique la palabra del Señor con amor, con limpieza. Una iglesia donde tú seas amado, donde no seas un número, sino donde te amen, donde te traten como persona. Busca un pastor para que te enseñe la verdad bíblica y pueda salvar tu alma. Por lo pronto, desde Nicaragua les saludo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y nos encontramos la próxima semana. Esa es la intención y yo creo que esa es la voluntad de Dios. Amén.